Si hay un fallo que es la madre de todos los fallos y que cometéis con asiduidad, es este. Ahí hay dos palabras clave que van a marcar la diferencia y la van a marcar completa y absolutamente en cuán lejos vais a llegar, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Y arriba he puesto la palabra leer, pero también debería de poner la palabra ver y escuchar, porque a veces, hoy en día, no solo leemos, de hecho leemos poco y vemos mucho, también escuchamos mucho, pero leer es una cosa que hacemos menos, deberíamos hacer más. En cualquiera de los casos, la parte de abajo es la clave, y la parte de abajo no admite atajos, no se puede hacer rápido, no hay forma de acelerarla. Sin embargo, nos pasamos todo el tiempo intentando hacer las cosas deprisa. Sabéis que hemos hablado de esto varias veces ya a lo largo de clase, pero paraos un momento a pensar y reflexionar en las veces que os habéis puesto a hacer cosas en los últimos días y semanas, y cuántas de las cosas que habéis intentado hacer, las habéis intentado hacer deprisa. ¿Cuántas habéis intentado resolverlas lo antes posible? ¿O en cuántas habéis intentado buscar cuál es la solución en vez de intentar entender el problema? Pensadlo. Si lo pensáis os daréis cuenta de que esto pasa con mucha frecuencia, incluso si eres consciente de que no debes hacer eso. Porque a mí también me pasa. Si no te estás recordando todos los días de que eso no es lo que debes hacer, a la mínima que hay algo que nos presiona un poquito, que queremos acabar pronto, que queremos hacer rápido, nos olvidamos de estas dos cosas y particularmente de la de abajo. ¿Habréis oído el famoso refrán castellano, vísteme despacio que tengo prisa? Quizá os lo hayan dicho alguna vez en vuestras vidas, o más de una. Bueno, este refrán, que como buen refrán tiene un contenido educativo interesante, es el refrán esencial para que consigáis vuestros objetivos. Porque pensadlo, ¿cuántos vídeos lleváis vistos ya en esta asignatura? Y la pregunta es, de los vídeos que habéis visto, ¿habéis vuelto a rever alguno? ¿Habéis vuelto a rever algunas partes varias veces? Esto es lo normal que suele suceder, y sucede por esto. Y por algunos motivos más que van asociados a esto. Ya hemos hablado de que en el pasado seguro que habéis implementado alguna cosa y que por lo que sea la habéis tenido que volver a hacer 2 meses después y habéis tenido que volver a mirar cómo se hacía. Ahora os imagináis que en el momento en que la implementasteis, la cosa que fuera, en vez de invertir 1 hora, hubierais invertido 2, pero a cambio cuando hubiera que volverla a implementar no tuvierais que mirarlo porque supierais hacerlo. ¿Qué preferís? ¿Invertir 1 hora cada vez que toque hacerla y nunca recordar cómo se hace? ¿O invertir 2 y recordar después cómo se hace? ¿Y si ahora os digo que no solo es recordar una cosa? Si ahora os digo que cada cosa que recordáis, cada cosa que podéis usar en vuestro cerebro, cada concepto que hay en el cerebro, interactúa con todos los demás que tenéis, que forman una red de conceptos. Y que si sois capaces de recordar y asociar conceptos con frecuencia, vuestras capacidades aumentan conforme los conceptos se interrelacionan y se almacenan en vuestro cerebro. Mientras que, si hacéis uso de cosas en un momento dado y las olvidáis después, no quedan ahí, no se interrelacionan y no mejoráis vuestras capacidades, seguís donde estabais. Lo cual hace que sigáis a lo largo del tiempo teniendo que invertir mucho tiempo y esfuerzo en cada cosa que hacéis, porque no habéis aprovechado la oportunidad para que forme parte de vosotros, crezcáis con ella y seáis más capaces después. Imaginad 2 personas que se dedican a estudiar esta asignatura o cualquier otra. Una de las personas
trata de resolver todos los problemas que se le ponen lo más rápido posible. Y más o menos lo consigue. Supongamos que para cada problema que se le pone, pongamos que uno al día invierte 1 hora. Igual cada día es 1 hora, y al cabo de 365 días, supongamos que fueran todos, ha invertido 365 horas y ha resuelto 365 problemas. Pero esa persona lo ha hecho lo más rápido que ha podido, y eso significa que si cada problema te podía aportar 1 a 5 conceptos nuevos de conocimiento, por ejemplo, esta persona, de todo lo que ha hecho, a lo mejor ha captado algunos de esos conceptos. Pongamos que la mitad. Si podía haber hecho 1 al día, ha captado 180, por decir algo. Ahora imaginemos otra persona que para cada ejercicio ha dedicado entre 2 y 3 horas, pero se ha esforzado en tener atención a lo que hacía, se ha esforzado en aprender exactamente y entender cada cosa que hacía. Y al cabo de los 365 días ha captado 365 conceptos. La diferencia entre una persona y la otra no son solo 180 conceptos más de conocimiento, son esos 180 conceptos más todas las relaciones que esos conceptos trazan con todos los demás conceptos de nuestra cabeza. Eso tiene una relación exponencial, no es lineal. Eso hace que a lo largo de tan solo 5 años, la diferencia entre una persona y la otra nos lleve a poner un término muy sencillo que le ponemos a la persona que únicamente en cada una de las tareas ha dedicado un poquito más de tiempo, o incluso el doble, pero que le ha sacado el provecho. A la persona que ha conseguido sacar el provecho de esos conocimientos y que exponencialmente ha crecido sus capacidades, a esa la llamamos genio. Máquina, podéis llamarle como queráis, podéis usar el término que queráis, un crack, un gurú, lo que os guste. Y tendemos a pensar que se debe a que tiene unas capacidades mayores que los demás. Y en realidad, de lo que proviene es de unos hábitos diferentes, que le han llevado a adquirir más conocimientos, y en particular este de aquí. Si hay un solo fallo que cometéis con muchísima frecuencia y que es la madre de todos vuestros fallos y de todos vuestros problemas, es este. Primero, nunca que os pongáis delante de algo que es parte de lo que tenéis que aprender, nunca intentéis leerlo rápido. Siempre deciros a vosotros mismos, es importante leerlo, voy a invertir el tiempo, voy a invertir la atención. Pero es que lo segundo es más importante que lo primero. Leer con atención significa que conforme estáis leyendo, estáis dando significado a lo que leéis, y que si algo no cuadra, le prestéis atención para que cuadre. No hay nada más importante que esto, y por eso hoy va lo primero. Y ahora, segunda parte, claro, muy bien, esto ya reconocemos que es importante, y ahora la pregunta es, ¿cómo conseguimos llegar a un cierto nivel de atención si no lo tenemos? ¿Cómo conseguimos? ¿Es simplemente me pongo y me centro en tener más atención? Bien, tener práctica ayudará, sin duda, pero vamos a pensar un poquito más allá. Pregunta, y quiero que reflexionéis durante unos segundos, simplemente en reflexión personal, no hace falta que contestéis. ¿Por qué es tan difícil aprender cosas nuevas? Pensadlo. Pensad en qué creéis, qué es lo que pensáis que hace que me frente a ensamblador y que sea muy difícil comparado con cosas que conozco antes. ¿Qué es lo que hace que yo me ponga con algo y me frustre porque no lo entiendo y no puedo entenderlo, y a menudo, como hemos hablado en otras clases, intente circunvenirlo, me vaya por caminos en los que encuentro cosas que me son familiares para intentar llegar o para intentar no sentirme tan mal como no entendiendo algo? ¿Qué es lo que hace difícil aprender cosas nuevas? Hay muchas cosas que lo hacen difícil, pero pensad vosotros qué cosas creéis que lo hacen difícil. Vale, yo os voy a contar algo de lo que ya hemos hablado en el pasado, pero que es muy clave. Una cosa que se llama cambio conceptual. Y el cambio conceptual ya hemos hablado de ello en clase, solo que no con este nombre. Hemos hablado de ello cuando decíamos, ¿qué pasa si yo he aprendido a jugar al tenis con una técnica errónea y ahora tengo que corregir la técnica para jugar bien?
versus una persona que aprendió la técnica bien desde el principio. El que aprendió una técnica mala tiene un hándicap enorme porque tiene que hacer un cambio y porque el cerebro se resiste a cambiar algo que ha aprendido de antes por otra cosa diferente, por una cosa nueva. Eso es lo que se llama cambio conceptual cuando lo aplicamos a conceptos aprendidos. Y os voy a poner un ejemplo. ¿Todos sabéis a qué se deben las estaciones? Primavera, verano, otoño, invierno. ¿Sabéis cuál es el motivo que causa que la Tierra tenga estaciones? Parece una pregunta, a ver, esto se da en primaria, ¿no? No contestéis. No contestéis. Sé que algunos tenéis respuestas, no contestéis. Pensadlo. Esta pregunta, parece una tontería, hace unos años 2 investigadores se la hicieron a egresados de Harvard. Harvard nos suena como una universidad top, super guay. ¿No? Universidad de Alicante, Harvard, guay, ¿no? A gente que sale de Harvard, pues tú has salido de Harvard. Gente recién egresada, que ha terminado, que ya tiene el título en Harvard. Más de la mitad, y de hecho bastante más de la mitad, dieron una respuesta errónea. Y no es porque no les hayan enseñado la respuesta correcta. Una respuesta errónea que es muy posible que algunos de vosotros también tengáis por el mismo motivo que la tenían los estudiantes de Harvard, y no es porque sean tontos ni porque lo seáis vosotros. Es porque el cambio conceptual es muy complicado de realizar, y si en algún momento algún concepto ha permeado la mente, aunque luego nos enseñen el correcto, es muy difícil cambiarlo. Hay un concepto que es el que provoca de verdad las estaciones, y es la inclinación del eje terrestre. El eje terrestre significa que con respecto al Sol no está perpendicular, sino inclinado, y eso hace que en un momento dado caigan más rayos de Sol en una zona que en otra por la inclinación. Sin embargo, hay otro concepto, que es que la órbita de la Tierra es ligeramente elíptica, no circular. Sin embargo, para que esto se represente en los libros de texto, normalmente lo exageran muchísimo en un libro de texto para que se vea una elipse y no un círculo. De hecho, la órbita terrestre es casi circular, es muy ligeramente elíptica. La diferencia entre el afelio y el perihelio, que son los puntos más cercanos y más lejanos al Sol, es muy pequeña y apenas justifica nada de diferencia en cuanto a temperatura. Sin embargo, en los libros de texto vemos el Sol como en un foco de una elipse, que es más o menos así, donde la Tierra se aleja mucho y se acerca mucho. Si lo representásemos realmente sería casi un círculo, que de hecho en una hoja podría parecer un círculo porque apenas hay escala para poder representar la elipse, lo pequeña que es. Sin embargo, esa representación de que la Tierra se aleja y se acerca permea muy bien en la mente, tanto que incluso aunque se nos explique de muchas maneras diferentes que lo que causa las estaciones es la inclinación y no la elipse que hace la Tierra, el concepto permea y queda ahí, y el segundo concepto no permea y no cambia al primero. Más de la mitad, y muchos más de la mitad, cercano a 3/4 partes, contestaron mal, estudiantes de Harvard recién egresados. Estoy seguro de que algunos de vosotros teníais el mismo error conceptual, y es posible que lo sigáis teniendo por esto. Este ejemplo, fijaos lo sencillo que es, de primaria. Ahora pensad en cuántos conceptos tienen el mismo problema. Ahora pensad en conceptos de programación que hayáis aprendido en algún momento de vuestro aprendizaje de programación, que estén mal aprendidos por lo que sea y que estemos intentando cambiar para bien. ¿Qué va a pasar? Que son más difíciles, y que si un concepto tan sencillo como este cuesta de cambiar, los otros cuestan más.
De nuevo me remito a lo de antes, necesitamos grandes dosis de atención y concentración para conseguir superar esas malas técnicas que han permeado en nuestro cerebro. Vamos con ello. Esto que veis aquí son imágenes hechas con, como ya sabéis, con magnetismo. ¿Sabéis cómo se llama? fMRI. ¿Alguien sabe cómo se llama? Esto es fMRI, es en inglés. A ver. Resonancia magnética funcional, ¿os suena? ¿En castellano? ¿No es una resonancia magnética a las personas mientras están haciendo una tarea? Lo que tenéis a la derecha en pequeñito es cómo se llama el artículo publicado en 2005 por Fugelsang y Dunbar. Que Dunbar es una persona muy interesante porque es conocida por una cosa llamada el número de Dunbar. El número de Dunbar es el número máximo de personas que podemos recordar mentalmente, que está estimado aproximadamente en 150, sin olvidarnos de ninguna. Es aproximadamente el tamaño observado de las sociedades que crecen simplemente en la naturaleza, de personas, cuando se forman tribus y demás, normalmente no superan los 150 miembros y cuando lo superan se rompen, y ahí es conocido el número de Dunbar como número de relaciones que una persona puede tener más o menos de manera sana. Pues ese mismo investigador es uno de los dos que participa en este artículo, en el cual veis dos situaciones. Dos situaciones que las vamos a asimilar a lo que os he explicado antes, a por qué están causadas las estaciones, qué causa las estaciones. Y supongamos personas que tienen la idea de que las estaciones las causa la órbita terrestre. Cogemos personas que creen que las estaciones las causa la órbita terrestre y las dividimos en dos grupos. Y a un grupo les damos una información, sea en vídeo, sea en texto, sea en lo que sea, que es consistente con esa idea. Es decir, les damos una información que dice que las estaciones las causa la órbita terrestre. Y observamos esto al hacer la resonancia magnética funcional. Y ahora tomamos a personas y les damos información inconsistente, es decir, oye, tú crees que la órbita terrestre es lo que causa las estaciones, pero en realidad lo causa la inclinación del eje terrestre. Y entonces observamos esto otro. En las resonancias magnéticas funcionales no se activan las mismas regiones del cerebro. Y de hecho, estas regiones que se activan en uno y en otro, que lo podéis ver si queréis con detalle porque existen, cuáles son, la diferencia fundamental es una muy concreta. Las regiones que se activan aquí están todas asociadas con la memoria de trabajo y con el aprendizaje, con reforzamiento de conocimientos existentes. Mientras que las que se activan aquí, que están marcadas en azul en vez de las de rojo, las que se activan aquí, están marcadas con la detección de errores y el rechazo. Esto es lo que los estudiantes, o lo que las personas en general, porque estudiantes es en genérico, alguien que estudia algo, no solo vosotros, lo que cualquier persona que estudia se enfrenta a. Este es el enemigo, vuestro cerebro, que cuando ya ha aprendido algo y es confrontado con información contradictoria con lo que ha aprendido, lo rechaza porque detecta errores, inconsistencias. Eso es lo que este artículo de 2005 concluye, que hacer un cambio conceptual es extremadamente difícil porque la persona va a detectar los conceptos nuevos y chocantes con su idea anterior como errores y los va a rechazar. ¿Conocéis ejemplos de este comportamiento que hayáis vivido en vuestras vidas habitualmente? Esto tiene un nombre dado por los científicos y se llama sesgo de confirmación. Aquello que confirma nuestras ideas, lo creemos, lo incorporamos, lo aprendemos. Aquello que no, lo descartamos y lo rechazamos por erróneo. Esto es lo que hace que sea tan difícil aprender cosas nuevas, porque cuantas más cosas tenemos en nuestro cerebro,
menos probable es que algo que venga no choque con lo anterior. Esto es lo que hace que cuando nos hacemos mayores, cada vez tendamos a aprender menos y a utilizar más lo que sabíamos de antes. Ese es el problema fundamental. ¿Cómo luchamos contra esto? Hay una forma en la que hay bastante evidencia científica de poder luchar contra esto, porque uno de los problemas que habéis visto ahí es la información viene de fuera, yo la rechazo. ¿Cuál es la información que yo voy a estar menos dispuesto a rechazar? La que viene de dentro, la mía, la que yo construya, la que yo me diga a mí mismo. Esa es la que voy a ser menos proclive a rechazar y más proclive a aceptar. De ahí que haya un término en educación que se llama autoexplicación. La autoexplicación, como su nombre indica, consiste en buscar una explicación a algo y explicártelo a ti mismo. Bueno, explicarse así, para esto parece un loco, ¿no?, que habla consigo y tal. No, hay formas de explicarse a uno mismo que además conoceréis, aunque es muy probable que llevéis tiempo sin practicarlas, porque están como de modé, no están, que ya no son la moda. Y ahora os explicaré. Estos 3 pasos que veis aquí son los 3 pasos del aprendizaje. El aprendizaje, el cómo obtener información, consiste en codificar información que viene de fuera, de alguna manera, almacenarla y consolidarla en nuestras mentes, y luego el último y el más importante, que es recordarla, evocarla. Lo más importante que marca que hemos aprendido algo es que seamos capaces de usarlo libremente. ¿De qué me sirve que en mi cerebro se pueda almacenar una información si luego cuando voy a hacer uso de ella no puedo hacer uso? No la recuerdo, no la evoco, no soy capaz de recordarla aunque esté ahí. Que de hecho pasa. Hay muchas informaciones que están en nuestro cerebro que no somos capaces de usarlas, porque de alguna manera no las recuperamos bien. Recuperarlas es lo que se llama evocar. Y normalmente el problema por el cual no recuperamos información de nuestro cerebro es porque lo que practicamos a la hora de aprender son estas 2 cosas de aquí, que es releer algo, rever algo, rehacer algo, reutilizar algo, pero no esto de aquí, que es intentar yo sacarlo de mi cerebro. Como no practico esto, tengo más dificultades para hacer esto, y esto es lo que realmente quiero en el fondo, ser capaz de recordar cosas de mi cerebro. Pero esta parte de aquí está muy ligada con esta. ¿Cómo? De la siguiente forma. ¿Cómo podemos hacer una autoexplicación efectiva? Algo que nos permita todos esos conceptos que tenemos mal, cambiarlos, reaprenderlos, todo eso que no entendemos, conseguir entenderlo, llegar a explicárnoslo bien a nosotros mismos, que de hecho algunos de vosotros hablando me habéis dicho alguna vez, es que yo soy muy malo explicando, es que no me explico bien, es que me cuesta explicarme. Eso no es un síntoma de que os cueste explicaros, es un síntoma de que normalmente no lo hacéis y que entonces cuando vais a hacerlo la explicación no os sale natural porque no tenéis la información ordenada y no la tenéis lista para explicar, para evocar, para decir. Y eso significa que ahí hace falta práctica, que tenéis que practicar en esa explicación, y la mejor forma es así. ¿Cómo? Esto es lo que está de moda. ¿Cuántos de vosotros tomáis notas regularmente de aquello que estáis aprendiendo? Bueno, veo 3, 4 manos, 5, alguna así con timidez. No es esto, es un poco como esto, ¿no? O sea, es como, tomo notas, pero no muy alto, algunas, ¿no? Es como a medias, ¿sí? Tomar notas es una forma de autoexplicación. El mero hecho de escribir algo requiere unos procesos mentales que hacen que reforcéis tanto la codificación como la evocación. Si solamente estáis tomando notas literales, imaginemos que yo ahora estoy hablando y tenéis una libreta y tratáis de tomar nota literal de algunas cosas, esa toma de notas os va a producir algún beneficio, pero pequeño. Pequeño porque no hay parte vuestra, que es lo que había dicho yo antes, que es requerido para el cambio. Estáis tomando información que viene de fuera. Pero en cierto modo el mero hecho de escribirla hace que le deis una validez diferente mentalmente a la validez que tiene solo escucharla. Pero es que es más,
fortalece la atención sobre el concepto que estáis tratando, focaliza la atención también y produce más beneficio. Esto está estudiado en la literatura. Este es uno de los motivos por los cuales no encontráis publicado el código de mis vídeos, por los cuales mucha gente me pregunta, ¿puedes poner el código del vídeo que has hecho aquí? No. ¿Por qué? Porque quiero que la persona que vea el vídeo lo copie, porque el mero hecho de copiarlo, el mero y simple hecho de copiarlo, aunque no es el más efectivo de los aprendizajes, es mucho más efectivo que tenerlo disponible. Ya es una ganancia. Solo eso, solo copiarlo. Por eso no pongo el código. Está en la transparencia, está en el vídeo, lo podéis ver y copiar. Esa es la idea. Pero copiarlo no implica copiar y pegar, implica escribirlo, ¿vale? También por este motivo, ya me habéis oído decir alguna vez que las herramientas de los editores modernos, el resaltado de sintaxis, el copy-paste y el autocompletar, son vuestros enemigos en el aprendizaje, por este mismo motivo. Por no reforzar la atención, por no reforzar la evocación, por no facilitar que practiquéis lo que necesitáis hacer para poder integrar y recordar conocimiento. Más, esto es algo que a lo mejor no habréis oído, pero con leerlo probablemente sepáis a qué se refiere. La toma de notas debería de ser en una forma que sirva para el yo del futuro. Os tenéis que imaginar que estáis comunicándoos con vosotros mismos dentro de un año y que lo que estáis escribiendo ahí va a servir para que vosotros mismos dentro de un año, aquello que hicisteis un año antes lo podáis recordar como si os lo contarais a vosotros mismos. Solo esa forma de pensar ya hace que transforméis las notas y que además le pongáis un interés que va a producir más aprendizaje. Además de producir más aprendizaje, probablemente sea útil, porque os vais a encontrar muchas veces en vuestra carrera profesional que miréis algo que ha hecho vuestro yo del pasado y se lo podáis agradecer, es decir, gracias, Fran, por esto que hiciste aquí, que ahora me viene de perlas. Porque vuestro yo del futuro y vuestro yo del pasado no son la misma persona. De hecho, no son la misma persona literal en cuanto han pasado más de 7 años, que es el plazo aproximado en el que todas las células de nuestro cuerpo, salvo las neuronales, se han reformado y reconstruido por completo. Sois literalmente otra persona, físicamente, 7 años después. Súper importante, por tanto, que no sea literal. ¿Por qué? Aquí hay un segundo proceso. Las propias palabras, aquello que os cuesta de explicaros, sirve para dos cosas. Primero, necesitáis prestar suficiente atención como para poder reproducir algo por vosotros mismos que habéis hecho o escuchado antes. Eso ya es un punto a favor de atención y de evocación, de ser capaz de recordarlo. Pero es que hay una segunda parte. Lo que de verdad va a conseguir que un concepto se integre en vuestro conocimiento es que se enlace con vosotros. Todos y cada uno de vosotros tenéis en vuestro cerebro cosas diferentes. Son todo cosas que han crecido con vosotros, con todas vuestras experiencias vitales. Integrar un conocimiento nuevo ahí implica engancharlo a lo que hay ahí dentro. Y la forma de engancharlo es esta: expresarlo en vuestras palabras. Si lo expresáis en las mías, no estáis integrándolo en vuestro conocimiento, a no ser que se dé la maravillosa casualidad de que tengamos muchísimas cosas en común, que normalmente no es así. Y no es así no porque uno sea más listo, otro sea más tonto, sino porque somos diferentes, simplemente. Esto es súper relevante. Entonces, si queréis aprender, lo que tenéis que hacer, y ahora viene la siguiente parte, que es la ya estructurada, es, os cogéis un vídeo, os cogéis un libro, os cogéis unos apuntes, os cogéis un audio, lo que sea que vayáis a aprender, y no os pongáis a verlo, no lo pongáis a por dos, no lo pongáis a por dos, que luego después venís a clase y os aburrís, ¿vale? Aparte de eso, no lo pongáis a por dos porque no vais a poder hacer esto, ¿vale? Se trata de ir más despacio deliberadamente, porque ir más despacio deliberadamente es necesario para que podáis prestar atención y sacar el provecho real, para que podáis ser esa persona que al año adquiere 365 conceptos y no 180. Eso es lo primero que tenéis que hacer, despacio. ¿Y cómo lo hacéis que sea despacio?
ponéis y tomáis notas en vuestras propias palabras, pensadas para explicarle al yo del futuro lo que estáis aprendiendo ahora. Y si es un libro, un vídeo similar, intentad hacer un resumen de lo que estáis viendo encadenado. Me explico. Veis un trozo o leéis unos párrafos, cerráis, paráis y escribís lo que vosotros habéis entendido en vuestras palabras, intentando explicárselo al yo del futuro. Repetís el proceso, pero cuando escribáis el segundo párrafo, no es un resumen de la segunda parte, sino un resumen de la segunda parte más el resumen de la anterior. Es decir, lo que ya habéis escrito antes, lo resumís aún más y lo integráis con el siguiente, para ir enlazando cada explicación y cada cosa con las anteriores. Ese es una estrategia que os va a servir para, de verdad, cuando toméis un libro, un vídeo, un audio, le saquéis un provecho enorme. Enorme sobre todo comparado con nada más escucharlo. Estaréis practicando la codificación, el almacenamiento y la evocación todo de una sola vez. Y es más, os vais a dar cuenta, si no lo habéis hecho antes, de que os va a costar, de que vais a leer varios párrafos o ver un trozo, intentar resumirlo y ver, no me acuerdo de todo, se me han escapado cosas, tengo que volver a mirar algo porque sé que ha dicho no sé qué, pero no sé decirlo. Eso además sirve como un punto de control muy temprano y muy bueno de algo que se os ha escapado y que no queréis que se os escape. En ese mismo momento vais a decir, espérate que lo miro otra vez. El intento de hacer el resumen os habrá servido para daros cuenta de que algo que no debería escaparse se había escapado. Esto es lo que yo digo siempre cuando os digo que no tengáis miedo al error, ni a fallar, ni a equivocaros, sino todo lo contrario. Cuando voy a intentarlo y veo que no sale, eso me está diciendo directamente la información que necesito para ir a buscar lo que tengo que volver a mirar para que salga, para evitar perderlo. ¿Vale? Eso es un resumen encadenado, pero os falta la última parte, que es el yo del futuro. El yo del futuro tiene que revisar esas notas. Y deberíais intentar hacerlo varias veces. Esto es lo que estáis haciendo a menudo con los vídeos, volver a verlos. Es decir, yo he visto un vídeo, sé que se tiene que hacer las cosas de una manera y tal, luego me pongo a hacerlo y hay partes que no recuerdo y me vuelvo a verlas. Bien, pues esto tienen que cumplirlo vuestras notas. Si vuestras notas son buenas, no deberíais de necesitar volver ni al libro ni al vídeo. Si vuestras notas no son suficientemente buenas, os hará falta volver al material original. Esto es muy probable que pase al principio, pero eso, si seguís haciéndolo y refinándolo, pasará cada vez menos e indicará que estáis progresando en tener una técnica buena de aprendizaje y de adquisición de información, de ser capaces no solo de interiorizar la información, sino de utilizarla convenientemente después, que se quede ahí y sobre todo que se relacione con lo que tenéis ahí para hacer esa red que os decía exponencial de conceptos que unos relacionados con otros producen mucho más que los propios conceptos. Esto es una estrategia inicial, sencilla, pero mucho, mucho mejor que la mayoría de estrategias que probablemente estáis utilizando. A esto solo le añadiría un detallito más, del que hablaré en un futuro, y es, las notas por escrito son el primer paso. El segundo paso es que hagáis bocetos, dibujos, diagramas, esquemas, porque necesitáis tratar de hacer visual vuestras ideas. Y normalmente cuando digo esto, mucha gente me responde, es que no sé cómo dibujarlo. Y vuelvo a lo mismo de antes, si no sabes cómo dibujarlo, ese es el motivo por el que tienes que intentar dibujarlo, porque eso indica que tu conocimiento todavía está a medias, que aún tienes que trabajarlo, que aún tienes que estructurarlo, que aún tienes que darle vueltas hasta que seas capaz de dibujarlo. Cuando seas capaz de dibujarlo, significa que lo entiendes mejor que cuando no eras capaz. Y el hecho de que no seas capaz es un aviso previo que te está diciendo tienes que trabajar más aquí. Si hacéis todo eso, la diferencia
a lo largo de un año o a lo largo de 5 con la persona que no lo haga, va a ser excepcional, os lo garantizo. Solamente lo que hacemos aquí en ABP en clase, que no incluye esto que os estoy contando ahora, solamente lo que hacemos aquí ya marca diferencia con lo que hacen en otras carreras. Ya es habitual que gente de fuera llame diciendo: los alumnos que han pasado por tu clase lo hacen mejor que otros que tengo en otro sitio. Solo lo que hacemos en ABP. Esto es mucho más importante todavía que lo que hacemos en ABP. Si le sacáis provecho a esto, vais a llegar donde quien no lo hace no llega. Y la diferencia, realmente, al cabo de 5, 6, 7 años, es la diferencia que percibís entre una persona a la que llamáis un crack, un genio, un superclase, que llamarlo como queráis, y al que le llamáis normal. Y la diferencia no es que la persona sea más inteligente, es que tiene más técnica a la hora de aprender. Es la misma diferencia entre alguien a quien le enseñan a jugar bien al tenis y alguien que aprende por sí solo. Al que le han enseñado a jugar bien, va a jugar muchísimo mejor que quien ha aprendido por sí solo de manera habitual, ¿vale? Hay casos muy excepcionales, curiosos, pero lo normal estadísticamente es que a quien le ha enseñado la buena técnica y quien no la ha aprendido, si han dedicado el mismo tiempo, cuando se enfrenten, la diferencia sea abismal, totalmente abismal. Y aquí pasa igual, no hay ninguna diferencia, es exactamente lo mismo. Tomad nota y aprovechadlo.